¿Alguna vez te has detenido a pensar qué harías si tuvieras el poder de pedir cualquier cosa, sin límites, y supieras que se te concederá? ¿Qué elegirías? Salomón, el rey más sabio y rico de la historia, tuvo esa oportunidad, pero lo que pidió cambió por completo su destino. ¿Qué lecciones podemos aprender de su historia y qué nos dice sobre lo que realmente importa en la vida? En este vídeo, exploraremos la fascinante historia de Salomón y cómo sus decisiones nos hablan hoy sobre sabiduría, riqueza y el verdadero propósito de la vida. Imagina por un momento ser el rey de una nación próspera, con más riqueza de la que podrías contar, más poder que cualquier otra persona en el mundo y una sabiduría tan profunda que todo un pueblo te busca para consejos. Ahora, imagina que todo eso, que alguna vez te dio un propósito y una razón para vivir, te deje vacío, solo y lleno de arrepentimiento. Este es el relato de Salomón, el hombre que fue bendecido por Dios con sabiduría, riquezas y poder, pero que al final de sus días se encontró perdido, buscando respuestas en un mundo que ya no le ofrecía consuelo. Acompáñanos mientras descubrimos cómo un rey que lo tenía todo terminó diciendo: todo es vanidad. ¿Qué le ocurrió a Salomón? ¿Cómo un hombre tan favorecido por Dios terminó solo y arrepentido? Su historia tiene lecciones poderosas para nosotros hoy, y puede cambiar la manera en que vemos nuestras propias vidas. El rey Salomón comenzó su reinado con una promesa divina impresionante. Era el hijo de David y Betsabé, elegido por Dios para gobernar a Israel después de la muerte de su padre. Desde el principio, su vida estuvo marcada por el favor divino. En un sueño, Dios se le apareció y le ofreció un deseo. Salomón, en su humildad, no pidió riquezas ni poder, sino algo mucho más valioso, un corazón sabio para gobernar a su pueblo. Dios, complacido por su sabiduría, no solo le otorgó esa sabiduría sin igual, sino también riquezas, fama y honor. La sabiduría de Salomón fue probada en muchas ocasiones, como cuando resolvió el caso de las dos mujeres que disputaban la maternidad de un niño. Su juicio fue tan sabio que todos en Israel reconocieron que Dios estaba con él. La fama de Salomón se extendió más allá de Israel. La reina de Saba viajó desde tierras lejanas para poner a prueba su sabiduría, y lo que descubrió fue mucho más impresionante de lo que había oído. La mitad de lo que me contaron no era ni siquiera la mitad de lo que he visto, exclamó. La riqueza de Salomón no tenía igual, y su influencia en el mundo antiguo era incalculable. Uno de los logros más grandiosos de Salomón fue la construcción del Templo de Jerusalén. Este no era solo un edificio, sino un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Durante 7 años, Salomón trabajó incansablemente para erigir esta maravilla arquitectónica, que se convirtió en el centro espiritual de Israel. La dedicación de este templo fue acompañada de una oración profunda, donde Salomón pidió que Dios escuchara las oraciones de su pueblo. En ese momento, la gloria de Dios descendió sobre el templo como una nube, confirmando que su favor estaba con Salomón. Israel vivió en paz, prosperidad y expansión durante el reinado de Salomón. Las riquezas de su reino fueron inalcanzables, y su sabiduría se convirtió en un faro para las naciones circundantes. Sin embargo, como todos sabemos, los reinos más grandes no son inmunes a las tentaciones. A pesar de todo el favor que Dios le había otorgado, Salomón permitió que su corazón se apartara de él. En su búsqueda de alianzas políticas, Salomón contrajo matrimonios con mujeres extranjeras, algo que Dios le había advertido explícitamente que no hiciera, ya que estas mujeres podrían desviar su corazón hacia otros dioses. Salomón, sin embargo, desoyó estas advertencias, y pronto su corazón se vio influenciado por las creencias y los ídolos de sus esposas. El pecado de Salomón no fue solo la idolatría, sino que además construyó altares para dioses ajenos, como Astarte y Moloc, cuyos cultos incluían prácticas abominables como el sacrificio de niños. Dios había sido claro: Israel debía destruir esos altares, no construirlos. A pesar de las advertencias de Dios, Salomón persistió en su desobediencia, y su vida espiritual comenzó a desmoronarse. Dios, en su justicia, no tardó en pronunciar juicio sobre Salomón. Aunque Salomón había sido un hombre sabio,
su corazón se había alejado de su Creador. Dios le dijo que su reino sería dividido después de su muerte, y que una parte de él sería entregada a uno de sus siervos, Jeroboam. Este fue el comienzo del fin del Reino Unido de Israel, el reino que Salomón había construido con tanta sabiduría y esfuerzo. A pesar de todo lo que había logrado, Salomón vio cómo su reinado se desmoronaba debido a su desobediencia. Sin embargo, Dios, en su misericordia, permitió que Salomón terminara su vida sin ver la división del reino. La consecuencia total recaería en su hijo, Roboam. En sus últimos días, Salomón se sentó en su palacio, mirando atrás, hacia el esplendor de su reinado. Había sido el hombre más sabio del mundo, el rey más rico y poderoso, pero ahora se encontraba en un profundo vacío. Toda su sabiduría, sus riquezas y su poder no le habían dado la paz que buscaba. Al contrario, lo habían dejado con un corazón roto y lleno de arrepentimiento. En su reflexión final, Salomón escribió las palabras que resuenan a través de los siglos: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Estas palabras, tomadas del libro de Eclesiastés, capturan la esencia de su sentimiento. Había buscado significado en las riquezas, el placer y el poder, pero al final, se dio cuenta de que todo era fugaz y vacío sin Dios. Incluso cuando alcanzamos los más altos logros, si no estamos alineados con el propósito divino, todo se siente vacío. Salomón también dejó un último consejo que resume su lección más profunda: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El hombre que alguna vez tuvo todo lo que el mundo podría ofrecer, finalmente entendió que la verdadera plenitud solo se encuentra en una vida entregada a Dios. La historia de Salomón no es solo la de un rey, sino la de un hombre que, a pesar de su sabiduría y bendiciones, cayó víctima de sus propios deseos y elecciones. Su vida es una advertencia poderosa sobre los peligros del orgullo, la idolatría y el alejamiento de Dios. Salomón nos enseña que no importa cuán exitosos seamos, si nuestro corazón no está centrado en Dios, todo lo que logramos será en vano. Hoy, al mirar la vida de Salomón, podemos aprender una lección fundamental: la verdadera sabiduría no proviene de nuestra propia comprensión, sino de nuestra relación con Dios. A veces, buscamos satisfacción en cosas materiales, en logros mundanos, pero al final, es nuestra conexión con el Creador lo que da verdadero propósito y paz. Salomón terminó su vida con arrepentimiento, pero sus palabras finales nos invitan a no esperar hasta el final para reconocer la importancia de seguir a Dios. Aprendamos de su caída y esforcémonos por mantener nuestros corazones firmemente enfocados en lo eterno, no en lo temporal. Gracias por ver este video. Si has encontrado estas lecciones valiosas, dale un me gusta, suscríbete al canal y comparte este mensaje con otros. Porque, como Salomón nos enseñó, la verdadera sabiduría se encuentra en temer a Dios y seguir sus caminos. Fueron vacíos, y el arrepentimiento se convirtió en el compañero constante de sus últimos días. Aunque Salomón había tenido la oportunidad de gobernar con sabiduría divina, las decisiones que tomó en sus últimos años le trajeron las consecuencias de su desobediencia. La historia de su vida es un recordatorio de que, aunque podamos tenerlo todo, si nos apartamos de Dios, todo lo demás pierde su valor. Mientras miraba su reinado desmoronarse, Salomón se dio cuenta de que la vanidad de sus logros materiales no podía compararse con la importancia de la relación con el Creador. El hombre que una vez construyó el templo más glorioso en Jerusalén, donde la presencia de Dios habitaba, ahora veía el vacío de haber dejado que el orgullo y las distracciones del mundo guiara su corazón. En su reflexión final, Salomón entendió que la sabiduría no radica solo en el conocimiento, sino en vivir de acuerdo con los principios de Dios. Había tenido riquezas incalculables, pero al final, esos tesoros materiales no significaban nada si su corazón no estaba alineado con el propósito divino. Las advertencias que Dios le había dado sobre los peligros de apartarse de él se hicieron claras. La advertencia de que su corazón podría ser desviado por el amor a las riquezas y a las relaciones con pueblos extranjeros finalmente se cumplió. A medida que la vida de Salomón llegaba a su fin, dejó un legado lleno de lecciones poderosas para todos nosotros.
A pesar de ser el hombre más sabio y el rey más poderoso de su tiempo, su vida estuvo marcada por la fragilidad humana. En su arrepentimiento, Salomón dio un consejo crucial para todos: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Estas palabras, escritas en sus últimos momentos, fueron un recordatorio de que ninguna cantidad de éxito, riqueza o conocimiento puede llenar el vacío espiritual que solo Dios puede satisfacer. El verdadero propósito de la vida no está en lo que acumulamos, sino en la relación que mantenemos con nuestro Creador. Salomón vivió una vida llena de bendiciones, pero fue en sus últimos días cuando comprendió que las verdaderas riquezas son espirituales, y que la obediencia a Dios es la única forma de alcanzar la plenitud. Es fácil mirar a figuras como Salomón y pensar que, si tuviéramos su sabiduría y riquezas, nuestras vidas serían perfectas. Pero la historia de Salomón nos enseña que el éxito mundano no es suficiente. El arrepentimiento de Salomón al final de su vida resalta que la verdadera paz viene de estar en sintonía con Dios, y no en la acumulación de bienes o en el poder terrenal. En lugar de celebrar sus victorias, Salomón se lamentaba de las decisiones que lo alejaron de la fuente de su sabiduría, Dios. Lecciones poderosas para hoy. La sabiduría sin obediencia es vacía. Salomón fue el hombre más sabio, pero esa sabiduría no le sirvió cuando su corazón se desvió de Dios. La verdadera sabiduría es obedecer los mandamientos de Dios y vivir conforme a su voluntad. El pecado tiene consecuencias, incluso para los más bendecidos. Salomón comenzó su reinado con un corazón puro y con la bendición de Dios, pero sus decisiones lo llevaron a la ruina. Esto nos recuerda que nuestras elecciones, incluso cuando parece que todo está bien, tienen el poder de cambiarnos y afectarnos profundamente. El arrepentimiento es el primer paso hacia la restauración. Aunque Salomón se desvió, él entendió la importancia de volverse hacia Dios. Su arrepentimiento es un ejemplo de cómo, incluso en los momentos más oscuros, siempre podemos regresar a Dios si estamos dispuestos a reconocer nuestros errores. Lo material no satisface el alma. A lo largo de su vida, Salomón persiguió placeres materiales, pero al final entendió que todo es vanidad. Nada de lo que el mundo ofrece puede llenar el vacío espiritual que solo Dios puede llenar. La obediencia a Dios es el camino hacia la plenitud. Al final de su vida, Salomón entendió que la verdadera satisfacción no viene de los bienes materiales, sino de vivir en obediencia a Dios. Teme a Dios y guarda sus mandamientos no es solo un consejo sabio, es el secreto para una vida plena y significativa. La historia de Salomón, entonces, no es solo una historia de sabiduría y riqueza, sino una advertencia de los peligros que enfrentamos cuando nos apartamos de la verdadera fuente de sabiduría, Dios. Su vida es un recordatorio de que, sin importar cuánto logremos, si nuestra relación con Dios no está en primer lugar, nuestra vida no tendrá el propósito que Dios tiene para nosotros. Al reflexionar sobre la vida de Salomón, debemos hacernos estas preguntas. ¿Estamos buscando el propósito de nuestra vida en lo material, en el éxito y en la aprobación de los demás? ¿O estamos buscando la verdadera sabiduría, que solo viene al temer a Dios y seguir sus mandamientos? Que la historia de Salomón nos inspire a mantenernos firmes en nuestra fe, a no dejar que las distracciones del mundo nos desvíen de nuestra relación con Dios. Que aprendamos de sus errores y busquemos siempre la sabiduría divina que nos guía hacia la vida plena. Finalmente, les invito a reflexionar sobre sus propias vidas. Tal vez no tengamos el poder y la riqueza de Salomón, pero todos enfrentamos las mismas decisiones y tentaciones. Al igual que Salomón, podemos optar por obedecer a Dios y mantenernos fieles a Él, buscando su sabiduría en todas las áreas de nuestra vida. Si lo hacemos, también podremos experimentar el propósito y la plenitud que solo Él puede darnos. Si este vídeo te ha tocado, te invito a darle me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este mensaje con aquellos que podrían beneficiarse de las poderosas lecciones de la vida de Salomón. Mantente cerca de Dios, y nunca olvides que la verdadera sabiduría viene de temer a Él y seguir su camino. Gracias por seguir hasta aquí. Ahora, para concluir esta reflexión sobre la vida de Salomón, quiero que pienses en lo siguiente: cada día que pasa,
todos estamos tomando decisiones que, al igual que las de Salomón, tendrán un impacto significativo en nuestras vidas. Ya sea que estemos buscando éxito profesional, acumulando bienes materiales o construyendo relaciones, necesitamos recordar que todo eso no tiene valor si no está alineado con el propósito que Dios tiene para nosotros. Al tomar decisiones, es importante no solo pensar en lo que podemos ganar en este mundo, sino también en cómo esas decisiones afectan nuestra relación con Dios. Salomón, al final de su vida, entendió que su éxito material era solo una parte de la historia. Lo más importante era su relación con el Creador, y su llamado para temer a Dios y guardar sus mandamientos se convierte en un consejo eterno para cada generación. Así que, si te encuentras en un momento de reflexión, considerando las decisiones que debes tomar, recuerda la lección de Salomón: todo lo que hagas, hazlo con un corazón dispuesto a obedecer a Dios. Busca la sabiduría que viene de Él y no de lo que el mundo considera importante. No te dejes deslumbrar por las tentaciones, ni por el brillo de la fama o la riqueza, sino que fija tus ojos en lo eterno y en lo que realmente trae paz y propósito a tu vida. Y cuando enfrentes momentos de arrepentimiento, recuerda que nunca es tarde para volver a Dios. Él está siempre dispuesto a perdonarnos y restaurarnos. En la medida que mantenemos una actitud humilde, arrepentida y fiel, seremos guiados por la sabiduría divina que nos lleva a la verdadera plenitud. Que la vida de Salomón sirva de advertencia y guía para cada uno de nosotros. Que no dejemos que el peso de las distracciones del mundo nublen nuestra visión de lo que realmente importa. Que aprendamos a temer a Dios, a seguir sus mandamientos y a vivir con la sabiduría que solo Él puede darnos. Te animo a compartir este mensaje con tus amigos y seres queridos, para que todos podamos vivir según la sabiduría de Dios y experimentar la verdadera satisfacción que solo Él puede ofrecernos. Que tu vida sea un testimonio de fe, obediencia y sabiduría, como el de Salomón, pero con una lección más profunda y madura, aprendida de sus propios errores. Gracias por ver este video. Si te ha inspirado, no olvides suscribirte, darle me gusta y seguir buscando la sabiduría de Dios en cada paso de tu vida. Nos vemos en el próximo video.